vamos a hablar del Perú y del Brain porque un enfermero del MINSA lleva 6 días secuestrados en el Brain, en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro. ¿Qué se sabe de este caso? El hombre que ven en pantallas regresaba al puesto de salud en el distrito de Vizcatán del N tras haber cumplido con una campaña de atención en la comunidad de Alto Mantaro cuando fue abordado por unos desconocidos. Se trata de Jorge Contreras Palacios, técnico de enfermería. Según relatan los testigos, en el camino la camioneta del personal de salud fue interceptada por sujetos que obligaron a bajar a Jorge y se lo llevaron asegurando que volvería en media hora, pero que eso dependía de él. Ahora no entendemos muy bien por qué dependía, ¿no? Y eso le vamos a explicar, también le vamos a decir a nuestros entrevistados que nos expliquen más adelante. Ahora, el paradero de este hombre aún es incierto, por eso el personal de la microrred del Valle Esmeralda decidió hacer pancartas y recorrer las calles pidiendo el retorno del técnico de enfermería que ya lleva desaparecido 6 días. Y ahora tenemos el contacto con Gustavo Llano Barcet, espero pronunciar bien su apellido. ¿Cómo está Gustavo? Director regional de salud de Junín. Un gusto tenerlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. No puedo escucharlo. Buenos días, un placer inmenso saludarlos. Qué gusto estar en DNews. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo aquí y poder esclarecer este hecho. Por favor, coménteme acerca de los últimos datos. ¿Qué se sabe de este enfermero peruano secuestrado? Le escucha a toda Latinoamérica. Bueno, estamos bastante consternados y preocupados, ya que el secuestro de nuestro recurso humano, el técnico de enfermería de Valle Esmeralda en la cuenca del N, no solamente ha generado un revuelo en la cuestión de las redes sociales y todo lo demás y el periodismo, sino que esto está paralizando por el miedo las actividades de todos en la cuenca del N, y esto está afectando a más de 1000 familias, tal cual muy bien lo relatan en su investigación. Pues todo el recurso humano ha salido a protestar y en medida de protesta están paralizando sus labores por 48 horas, ¿no? Esto es muy apremiante. Nosotros utilizamos tu medio para hacer el llamado que se le pueda soltar, que se le pueda liberar y que nuestras instancias policiales, las Fuerzas Armadas, nuestro mismo Consejo de Ministros, la Presidencia, logren hacer una actitud un poco más pronta, ya que al momento no hay ningún tipo de respuesta en la investigación de los entes correspondientes en relación a su paradero o en relación a su próxima liberación. Por favor, si podría comentarnos este hecho que se ha generado ahí en Vizcatán del N. ¿Es algo nuevo? ¿Es algo recurrente? Y también hay un constante temor por parte del profesional de la salud, es decir, de todo el personal que se mueve a todas las campañas que tienen que realizar en los puntos más críticos del Brain. Es una excelente pregunta. Nos comunicamos con el director de la microrred de Valle Esmeralda, que es el licenciado Lionel, y la alarma se genera porque no es una actitud habitual, no suelen secuestrar al personal para que pueda atender tal vez algunos heridos, algunas facciones. No ha sucedido hace muchísimo tiempo. En toda la experiencia del licenciado, que van de más de 10 años, es la primera que sucede en su sector. Y es por eso la alarma y la preocupación nuestra, más allá de que ya esté desaparecido 6 días, ¿no? Sí. Ahora, yo quiero preguntarle directamente, porque hay varias hipótesis que se vienen generando. La primera de ellas es que él habría sido secuestrado para intentar ayudar a un narcoterrorista. Y hay otras hipótesis, que también estaría vinculado o sería un infiltrado de la Policía Nacional del Perú y que eso evidentemente ha generado su secuestro directo, porque hay que decirlo y explicarlo, Gustavo, al auditorio, que estaban en una camioneta y preguntaron por él, fueron por él. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Vamos a esos 2 puntos, por favor, para poder explicar al auditorio. Claro que sí. Mira, yo estuve hace unas 3 semanas en promedio en Valle Esmeralda, y el técnico de enfermería fue el que me transportó en toda la visita, ¿no? Yo no noté ninguna cuestión negativa en relación con él y con la comunidad para que pueda haber llegado a ese punto, ¿no? Lo noté bastante amable y bastante comprometido, y algo que podría contrarrestar eso es pues que él ya está trabajando más de 5 años en la
microred y por ahí que no cuadraría esa versión, ¿no? 5 años trabajando entonces en esta microred de salud. Claro, él ya trabaja 5 años en esa microred. Eso es muy interesante, es un dato también que podría ser punto de análisis para la investigación que en estos momentos se está llevando a cabo. Ahora, yo quiero preguntarle acerca del temor que ha generado entre el personal de salud, porque imagino, si esto ha pasado, muchos dirán, bueno, ¿me pasará a mí? Yo que estoy yendo a ayudar a los más necesitados en esos pueblos tan alejados, sobre todo en el Biscatán del Ene, que sabemos que es un punto crítico. Me imagino que muchos incluso ya no querrán ir a trabajar, ya no querían ir a personarse, me refiero a enfermeros, a doctores. Eso es muy cierto. Justo temprano recibí varias cartas de que se roten los recursos humanos. Recordar que nosotros tenemos a nivel nacional un programa que es el SERUMS, de Servicio Rural Urbano Marginal en Salud. Así es. Y muchos médicos hacen este primer servicio porque es obligatorio para ingresar a la residencia o para trabajar en cualquier entidad del Estado. Y pues ya con mucho temor me dijeron que querían ser rotados. Y yo les comento, pues, he estado también en reuniones junto con ambos generales, tanto del SEBRAEM y tanto de la policía, del ejército, y también con los alcaldes, tanto de Biscatán del Ene y de Río Tambo, que circunscribe toda esta cuenca del Ene. Y pues les he pedido de forma enfática que garanticen la seguridad. Recordemos que en esta zona han habido ya atentados hace no más de muchos meses, y esto ha generado un revuelo no solamente en la policía, que no tiene un ingreso fluido por la zona agreste, y el ejército, que también interviene de forma parcial. Tenemos asimismo la Cruz Roja Internacional, que son quienes nos han apoyado a evacuar a quienes han querido y han estado cerca a él en ese proceso en el cual se retuvo el vehículo. Pero nos preocupa muchísimo porque el recurso humano en CERUMS, por ejemplo, están pidiendo... Es muy escaso. Sí, es muy difícil. Nos ha costado muchísimo llegar con recurso humano ahí, y esto hace que retrocedamos porque ya sienten que es inseguro este proceso, y para nosotros es muy difícil, ¿no? Sí, Gustavo, para mí realmente ha sido un verdadero placer tenerte aquí, el director regional de salud de Junín, porque ahí es donde ocurrieron los hechos en la provincia de Satipo. Y realmente, a ver, si podríamos concluir este tema, Gustavo, ¿cuál es tu llamado también a las autoridades, tu llamado también a la comunidad internacional? Porque por un lado es un tema del programa de salud que se trata de empujar para lugares críticos, vulnerables como el Brain, y lo otro es que evidentemente todavía hay un lugar que es el Valle, el Braen, ¿no? Mantaro y Ene, que evidentemente al parecer la policía ni siquiera los militares tienen el control, y que eso también es necesario decirlo. Sí, es importantísimo realmente aprovechar tu medio y agradecer que nos hayas dado la tribuna de poder manifestar a nuestras máximas autoridades nacionales, tanto a la Presidenta de la República, al Ministerio del Interior, de Justicia, Desarrollo e Inclusión Social y de Salud, para que tomen las cartas en el asunto lo más pronto posible. Nosotros tratamos de llegar como recurso humano de salud a las zonas más agrestes y lejanas, y nuestra única función es cuidar de la vida. No tenemos ninguna otra función ni ninguna otra labor, no estamos involucrados en más que otras situaciones, y esto nos hace retroceder en ese proceso de llevar de forma justa la salud a los lugares más recónditos, y también el llamado pues a la población y a los líderes de todos los distritos y las comunidades a que cuiden de sus médicos, de sus enfermeras, de sus obstetras, odontólogos y todo el recurso humano en salud, porque con estas acciones lo único que hacemos es retrasar el progreso y el desarrollo, ¿no? Vamos a estar muy atentos, vamos a hacer seguimiento. Muchas gracias a Gustavo Llano Barcet, director regional de salud desde Junín. Gracias, muy buenas tardes. Gracias. Al respecto, y uno de los más fuertes es que el profesional de la salud habría sido desaparecido por terroristas del militarizado Partido Comunista del Perú, que en la zona alta del Biscatán del Ene bien sabemos que ahí hay remanentes, y realmente es importante primero ubicarnos en el lugar, conocer el lugar. Y me voy a comunicar en breve con Pedro Yaranga, experto en temas de narcoterrorismo,
es una de las voces oficiales, ya lo tengo en pantalla, para hablar de esta situación. Pedro, un gusto tenerte después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Carmen? ¿Qué tal? Un Buen placer. día. Pedro, bueno, esta vez nos concita otro tema. Siempre hemos hablado de narcoterrorismo hace muchísimos años. Tú eres uno de los que conoces más estos temas. Y ahora tenemos a este enfermero que lleva 6 días desaparecidos y todo apuntaría que sería por remanentes terroristas. Por favor, explícanos quiénes serían esos terroristas, porque tenemos una audiencia latinoamericana. Y segundo, ¿por qué lo habrían secuestrado? Sí, efectivamente, mire, Alto Mantaro, que es un pequeño poblado, pertenece al distrito de Vizcatán-de-Lena. Y sobre todo la zona alta del Vizcatán-de-Lena en general está controlado por estos remanentes. Ellos tienen una permanencia habitual en la zona, todos los cocaleros están censados por ellos, todos pagan un monto de acuerdo a la dimensión de sus parcelas. Aquellos que incumplen reciben llamada de atención, aquellos que reinciden o hay alguna sospecha son expulsados sin derecho a nada, y en algunos casos, cuando detectan alguna presunción mayor, simplemente son ejecutados como asesinatos selectivos. Pasa con todos, con los comuneros, con las autoridades comunales igualmente. En este caso, enfermero, técnico en enfermería, él venía de Alto Mantaro, estaba casi cerca a sus compañeros, llega una columna y a la fecha ya se ha identificado que el que dirigía la columna era un tal camarada Anselmo, quien es responsable también de otros secuestros de hace más o menos de 2 meses. Llega con la identidad de esta persona, del técnico, inmediatamente lo sujetan y se lo llevan directamente hacia las alturas de Vizcatán-de-Lena. Presumo que será pues hacia el cuartel principal que tienen por ahí. Desde ese momento es donde se desconoce. La sospecha de sus familiares, de los amigos cercanos, es que obviamente están preocupados por la situación de su vida, porque eso es lo que más se presume. Ahora, la gente de la zona tampoco puede cuestionar ni hablar, porque si la gente de la zona dice algo, igualmente van a correr con la misma suerte. Ahora, Pedro, la verdad es que muchos se preguntarán, que nos están escuchando, bueno, narcoterroristas en el centro del Perú. Así lo podemos titular de momento. A ver, pero yo te pregunto, sí, ¿por qué este caso es uno de los más que ocurren? Porque también vemos atentados contra fuerzas militares y policiales del Perú. Pero entonces, ¿qué falta aquí para poder retomar el control en esta zona? ¿Y por qué esta zona sigue siendo controlada por narcoterroristas? Es la primera pregunta que se harán en estos momentos pues los televidentes. Y segundo, ¿qué tan difícil está siendo esto para el gobierno? ¿Falta voluntad política? Porque se identifica dónde también ellos se encuentran. Bueno, bien es cierto, y tú también lo explicarás, Pedro, de que ellos se mueven. Estos son campamentos terroristas que se mueven prácticamente en la selva. Entonces, Pedro, ¿qué me respondes ante eso? Lo que falta en cada gobierno es voluntad política, decisión política. Se puede avanzar mucho en estos casos, pero cuando no hay una decisión política, lamentablemente no. No solo es esto, en el Braime hay unos corredores del narcotráfico, también trasiego de los insumos químicos. Lo que ha pasado hace algunas semanas, el tema de esa emboscada a los militares con la lamentable muerte de 4 militares, esa es una zona tierra de nadie, es un trasiego. Estamos hablando ni siquiera zona de selva, sino sierra, terreno abierto. Y en este caso igualmente hay algunas personas que preguntan, dice, bueno, es un enfermero, es un personal de salud, pero se podría sospechar de que a lo mejor lo tienen retenido porque por ahí tienen algún herido y probablemente está yendo a atender al herido. Esa sería una presunción, pero yo lo descartaría esa posibilidad. ¿Por qué? En la medida en que toda esa zona está controlada por ellos. En las veces que ellos tienen heridos, directamente ellos llevan a la posta sanitaria, bajo la vigilancia de ellos los hacen curar. No hay ninguna necesidad de llevarlos al monte. Ahora, Pedro, por último,
¿Cómo crees que termine esa historia? Porque aquí hay una familia entera, hay amigos, hay personal de salud preocupado, muchos ya no quieren ir a trabajar. Esa es la verdad. No sería el único caso. Mire, este grupo de los remanentes están ya en la zona más de 20 años. Y en el control territorial de este distrito cocalero, que es Vizcatán del N, por lo menos estamos hablando de los últimos 8 o 10 años. En esa zona, hasta la fecha, por lo menos, ya han sido ejecutados cerca de un centenar de pobladores, por diversas presunciones. Y ojalá que a lo mejor se pueda lograr ubicar a esta persona, aunque lo dudo. Lo dudas. Yo te agradezco mucho por tus declaraciones. Ha sido Pedro Yaranga, experto en temas de narcoterrorismo aquí en el Perú. Muchas gracias por esta deferencia y tenerte un tiempo con DNews. Igualmente, buenas tardes.